Esta mañana tendremos la oportunidad de meditar sobre las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y para ello vamos a tener nuestra lectura donde hemos empezado, hermanos, en Efesios capítulo 1 y específicamente nos vamos a ubicar en los versículos 3 al 14, hermanos. Los primeros dos versículos hablan de quién es la carta, hablan a quién va dirigido, y si estudiáramos un poco la historia, hermanos, sabemos en qué situación estaba la iglesia de Efeso, y podríamos ver varias cosas ahí, hermanos, pero no nos vamos a centrar ahorita en la historia o en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Efeso. Vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana. Y el texto inicia así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza el texto reconociendo quién es Dios. Cuando dice bendito sea, reconocemos a un Dios que es santo, santo y santo, dice la palabra del Señor. Él es bendito. Nosotros pudiéramos llegar a ser santos, pero no somos santos en su totalidad de la palabra. Pero Dios sí es bendito por siempre, el cual dice que nos bendijo. El tiempo, la palabra nos bendijo, está hablando de un tiempo pasado. Nos bendijo, y esa palabra del tiempo pasado significa que esas bendiciones aún continúan hasta ahora. Nos bendijo cuando dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Es decir, no una, no dos, no un poquito, sino todas las bendiciones que hay, nos la dio todas. ¿Quién es el autor de las bendiciones? Es Dios el Padre. ¿Y por medio de quién recibimos las bendiciones? En Cristo Jesús. Jesús es el mediador de las bendiciones que hemos recibido ahora, hermanos. Las bendiciones que Dios nos da vienen por medio de Él, por medio de Cristo. No por lo que hacemos, no por lo que somos. Las bendiciones vienen específicamente por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hermanos, debemos entender esto, que la mayor bendición que hemos recibido es Cristo mismo. Cristo mismo que entregó su vida por nosotros en la cruz. No hay mayor bendición que podamos recibir que Jesucristo mismo. El haber entregado su vida por nosotros mismos. Como bien sabemos, hermanos, Dios a veces les concede a muchos prosperidad material, a otros una buena familia a veces, y a otros, hermanos, les da salud. Pero ¿saben qué, hermanos? A esto les da Dios a buenos y malos, como dice Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Que si midiéramos nuestra vida espiritual por las cosas materiales, podríamos decir que en México el mayor cristiano fuera Carlos Slim. Sí, porque si midiéramos como ahora se enseña que los hijos de Dios deben ser ricos, entonces yo diría que Carlos Slim es el que está más cerca de Dios, porque es el que al momento de hacer una llamada, él está ganando un peso. Entonces al día gana millones y millones. Pero gracias a Dios que nuestra vida espiritual no la medimos de acuerdo a nuestras prosperidad material, ni siquiera de acuerdo a nuestra salud, porque creo que muchos de los que estamos aquí traemos alguna enfermedad, y allá afuera que no están reconociendo a Dios como su Señor, están sanos. Por eso muchos he escuchado creyentes que ¿por qué estoy creyente, estoy enfermo, y los que no son creyentes ellos están sanos? Porque
Demos gracias a Dios porque nuestra vida espiritual no se mide de acuerdo a nuestra salud física. Tampoco se mide nuestra vida espiritual qué tan buena familia tenemos. Se mide nuestra vida espiritual, hermanos, específicamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la mayor bendición que podemos tener, amados hermanos. Lo más valioso que Dios ha hecho es que entregó su Hijo unigénito por usted y por mí. Eso es la bendición mayor que tenemos, amados hermanos. El texto continúa diciendo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí, hermanos, antes de pasar a ello, el propósito de Dios el habernos escogido es llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Pablo decía que él tuvo la oportunidad, dice él mismo que no sabe él si fue en persona física o fue como una transportación hacia el tercer cielo, pero dice él textualmente que él vio, y por eso en sus cartas dice: cómo me gustaría estar ahorita, ya en este momento, pero también entiendo que tengo la labor, que tengo que compartir y predicar la palabra, así que ya no sé qué quiero, si estar allá o estar aquí, porque igual me anima, me gozo mucho por ello. El propósito de Dios el habernos llamado es llevarnos al cielo. ¿Pero cuál cielo? Los judíos reconocen tres tipos de cielos. El primer cielo, que es el firmamento que vemos. El segundo cielo, que es donde están las estrellas, las galaxias, y que ya no la podemos ni siquiera ver también con nuestros propios ojos, ¿verdad? Necesitamos tener telescopios para poder verlas. Y el tercer cielo es donde ni los telescopios llegan, pero es ahí donde está nuestro Dios, y ahí nos quiere llevar. Y cuando entramos en este texto de según nos escogió, estaba viendo, hermanos, que entramos en un problema porque estamos hablando de que el Señor nos escoge, nos elige. Estos días, mientras estaba estudiando este texto, tomé en mis dedos un puño de frijoles negros y los separé. Y estuve meditando y pensando: todos los frijoles que tengo en la mano representan la humanidad desde Adán en su caída. Y ahora lo puse sobre la mesa y dije: esta es la humanidad. Y dice la Biblia, según nos escogió. ¿Qué significa para nosotros la palabra escoger? Significa sacar un poco, sacar muchos de un montón. Entonces agarré con los dedos algunos frijolitos y los separé y los escogí. Yo dije: esto representa que Dios nos escogió. Y ahora entramos en un problema porque nos empezamos a cuestionar: pues qué malo es Dios, ¿por qué escogió a unos y a otros lo dejó así? Y entramos en cuestionamientos, ¿verdad? Que cómo funciona eso. La pregunta que nos debemos de hacer antes de juzgar a Dios como que injusto, como que es malo Dios, es: ¿quién merecía la salvación? ¿Alguien se acuerda de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno merecía la salvación. Ninguno. Y Dios tuvo misericordia y lo único que hizo fue esto. Y los que quedaron ¿está siendo injusto Dios con ellos? No. Está siendo justo, porque ¿cuál es la justicia según Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios está siendo justo. ¿Y por qué explico esto, hermanos? Porque muchas veces entramos a veces como que a preguntarnos como que Dios es injusto. No,
La pregunta aquí es que debemos, hermanos, de ser nosotros el que se considere elegido. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene esta iglesia, hermanos? 101 años. Así que cuando Dios pensó en usted para que estuviera aquí, ¿cuándo lo pensó Él? Es decir, antes de que la fundación del mundo, antes de que existiera la tierra. Ya pensó en usted, ya pensó en mí. No pensó el Señor en lo que, en qué tan bueno éramos, o qué es lo bueno que íbamos a hacer. No, Él en su gracia nos escogió. Te escogió a usted, me escogió a mí. Entonces, hermanos, eso es lo más maravilloso. Ahora, la razón por la cual nos ha escogido el Señor, debe de haber una razón. Porque creo que el Señor no escoge a algunos solo para como que, es que me gusta, simplemente para que se queden ahí. Para que vayamos entendiendo el por qué nos escogió, el para qué. Y la palabra del Señor lo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pues está bien, ya el Señor nos sacó del pecado, ya nos puso en un lugar aparte. Y ahora viene el para qué. Y dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice la palabra de Dios en Romanos que el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y nos enseña y nos dice que si somos nosotros hijos de Dios. Es decir, cada uno de nosotros vamos a empezar a reconocer y a saber si realmente somos hijos de Dios. Y hay un problema que tiene el ser humano, que muchas veces no reflexionamos a nosotros mismos. ¿De quién reflexionamos? Reflexionamos a los demás, estudiamos a los demás, meditamos a los demás, pero muchas veces no nos meditamos a nosotros mismos. El propósito del Señor habernos llamado es para ser santos. Efesios 5, 25 al 27 habla también de eso, y hay una frase y unas palabras que Pablo dice en ese texto: para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra santo significa estar separado. Pero hay otra definición de la palabra santo. La palabra santo puede significar también en un proceso de santificación, en una continua santificación, es decir, que día tras día tengo que ir santificándome, cambiando, transformando. Esa es la manera, hermanos, el propósito por qué el Señor nos escogió. No nos escogió para que nos quedemos ahí, como algunos piensan también, bueno, como Dios ya me escogió, Dios ya me eligió, Dios ya me tiene separado, así que voy a hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo yo ya soy salvo. Eso es un tremendo error que muchos piensan también, y muchos lo viven así, y la palabra nos lo enseña así. El Señor nos llamó, nos escogió por un propósito, amados hermanos. Y continúa el texto y nos dice que nos escogió también en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos escoge y nos predestina, nos llama. ¿La predestinación para qué sirve? Para ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta que deberíamos de hacernos, hermanos, es: ¿cómo debe de actuar un hijo de Dios, hermanos? Hay varios textos que dicen que nuestra ciudadanía no es de aquí. Si fuéramos a los Estados Unidos sin tener algún documento, hermanos, ¿qué nos harían ahí? Al principio no nos dejaron. La pregunta pues es cómo vamos a entrar. Pero si estuviéramos ahí adentro, por ejemplo, algunos están ahí de
legales, trabajando. ¿Cómo creen que viven ahí? A escondidas. Platicaba con un conocido ahí que salen a una tienda específica y hay un cierto horario que tienen que ir a comprar, porque si no llega migración y los encuentra allí, cierran la tienda y pues ahí los regresan a su país. Y nosotros hermanos, a veces nos sentimos así aquí en la tierra. Nos sentimos a veces rechazados, nos sentimos a veces ofendidos, nos sentimos a veces maltratados como iglesia. ¿Y saben por qué? Démosle gracias a Dios, porque ¿saben por qué, hermanos, estamos así como iglesia? ¿Creen ustedes que un día va a haber paz para la iglesia, hermanos? Aquí en la tierra. Siento decirle que no, hermanos. Eso nunca lo va a haber. ¿Saben por qué? Porque aquí no es nuestra ciudadanía. Aquí llegará el momento que podamos llegar a ser perseguidos. Pero, ¿por qué? Porque aquí no es nuestra ciudadanía. Somos hijos de Dios. Para eso el Señor nos llamó. Para eso el Señor nos eligió. Porque un día llegaremos con Él y un día estaremos con Él, y ahí sí no habrá persecución. Ahí, como dice Apocalipsis, allí no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, porque Dios es el que estará con nosotros. Y además ahí no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de nada, porque estaremos en la presencia del Señor. Para este propósito el Señor nos ha llamado, amados hermanos. Pero hay una cosa más especial para lo cual nos ha llamado, y la hemos repetido muchas veces. En el transcurso de este texto lo vamos a ver, hermanos, el propósito principal por qué Dios nos llamó y nos puso aquí en la tierra y nos reúne y nos une. Más adelante vamos a ver el propósito, hermanos. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí en este texto explica, hermanos, cómo el Señor entregó su vida, nos redimió. La palabra redención significa que el Señor nos compró. Recordemos siempre eso, hermanos, que nosotros fuimos comprados. Aunque decimos nosotros que la salvación es por gracia, es gratis, que no tiene precio, pero para cada uno debe de tener precio nuestra salvación. ¿Cuál es el precio de nuestra salvación? La sangre del Señor, porque sin ella no hubiésemos podido ser salvos. Nunca, hermanos, nunca. Así que, amados hermanos, recordemos siempre eso. Cada vez que digamos soy salvo por gracia, debemos pensar también que no es tan cierto. Fuimos salvos por precio, y el precio es la sangre de Cristo. Y por eso debemos con humildad y con sencillez rendirnos al Señor, porque ¿cuándo hubiésemos nosotros podido pagar eso, hermanos? Hablando de redención, en las noticias o en redes sociales se menciona de que, no sé qué tan cierto sea, de que de repente hay vida en Marte, y si hay vida en Marte están pensando construir casas. La pregunta ahí, ¿en toda la humanidad alguien podrá pagar para irse a vivir en Marte? Me imagino que sí. Alguien podría pagar con mucho dinero y ir a vivirse a Marte. La pregunta es, ¿alguien podría pagar con tanto dinero, con millones de pesos o del que sea, del dólar o euro? ¿Alguien podría pagar para irse al cielo donde está el Señor? No habría una cantidad para pagar. ¿Por qué? Porque el precio de la sangre de Cristo no tiene precio. No tiene precio. Por eso, amados hermanos, debemos de valorar, porque las bendiciones que el Señor nos ha dado es eso.
las bendiciones espirituales, las bendiciones de haberse sido hechos hijos de Dios. Leíamos Pedro, el apóstol Pedro decía que nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si somos una nación santa, significa que el Señor nos ha hecho santos, y por eso se lo debemos a Él, amados hermanos. Y debemos agradecerle a Él, mostrando una vida como Él quiere, una vida santa y sin mancha. Entonces, hermanos, el propósito del Señor, el habernos dado las bendiciones espirituales, es, y quiero que leamos, hermanos, en el versículo 6, unas frases que se repiten en estos versículos de Efesios. ¿Están conmigo en el versículo 6 de Efesios, hermanos? Dice en la primera parte, no lo vamos a leer todo, la primera parte nada más: para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, quiero que vayan conmigo, hermanos, está en el primero también: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, al final, aparece la misma frase y dice: para alabanza de su gloria. El Catecismo Menor, cuando se escribe en cuál es el fin principal del hombre, ¿cuál es, hermanos? Glorificar a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que agradecer a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Número 1, Él nos llamó sin ver nada bueno en nosotros. Él, por su gracia, nos llamó, nos escogió, nos predestinó y nos hizo sus hijos, nos redimió. Y también dice el versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuáles son las herencias? Son las bendiciones que tenemos hoy, las bendiciones materiales, las bendiciones físicas. Todas las bendiciones, hermanos, las debemos ¿a quién? Al Señor. ¿Las heredamos de quién? Del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todas esas bendiciones se las debemos de agradecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué no el Señor nos da todo eso? Alguien se preguntaba, alguien decía: ¿por qué el Señor piensa en nosotros? ¿Por qué el Señor nos mira a nosotros como seres humanos, teniendo miles de millones de ángeles alabando día y noche? ¿Por qué piensa en nosotros? Por una razón también: para alabanza de su gloria. Y la pregunta es: ¿le estamos dando alabanza y gloria al Señor? Recuerdo una ilustración. Un padre le dice a su hija: mira, mi hija, me voy a sentar aquí. Cada vez que entres a esa puerta, si ves una sonrisa en mí, quiero que sepas que todo está bien. Todo está bien, todo lo que estás haciendo está bien. Pero el día que entres por esa puerta y me veas enojado, recuerda que no todo está bien. Y la muchacha, cada vez que entraba, lo primero que hacía, ¿qué cree? Abría la puerta y miraba el rostro de su papá, y el papá sonriente, y él decía también sonriente: gracias, que estaba contento mi papá. Y ella contenta hacía lo que tenía que hacer, y todos los días hacía lo mismo, viendo el rostro de su papá. Y un día de repente abrió la puerta y entró, y entonces vio que su papá tenía el rostro y el semblante serio, sin sonrisa, y entonces se empezó a preocupar: ¿qué habrá pasado? Empezó a pensar, y se dio cuenta donde había fallado, y entonces fue hasta su papá y le dijo: papá, perdóname, yo hice esto es lo que quería. Está bien, hija, no te preocupes. Esa ilustración me recuerda a mí que cada vez que entramos aquí, ¿cómo habrá sido nuestra actitud allá afuera? ¿Cómo habrá sido nuestro comportamiento allá afuera?
Porque podemos entrar aquí con un rostro diferente, con un carácter diferente, pero ¿cómo habremos ido allá afuera? Y la pregunta es, al abrir esa puerta, al entrar en esa puerta, ¿cómo habrá sido el rostro del Señor? Y ahora, puede que el Señor esté contento y esté con el rostro alegre y nosotros gozándonos, o puede que el Señor, cuando abrimos la puerta, el Señor está con el rostro así como que medio serio. La pregunta es, si el Señor está serio por lo que estamos haciendo, ya meditamos ahora mismo y ya le pedimos perdón a Dios con la intención de mejorar, o seguimos, pues yo voy a seguir así, pues total, es mi vida. A veces nos atrevemos a hacer eso, hermanos, y ojalá no sea el caso nuestro. Ojalá seamos sensibles y humildes ante la voz del Espíritu Santo, porque todo nuestro llamamiento, todo lo que hemos recibido es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, es para glorificar al Señor. Cada acto, cada bendición que tenemos es para glorificar al Señor, y la debemos de hacer todos los días. El versículo 13 dice, hermanos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, no fue algo o otra cosa que nos selló. ¿Quién es el sello aquí, hermanos? Es el Espíritu Santo. El sello es el Espíritu Santo, y dice que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. Tenemos la garantía, hermanos, de que el Señor, si el Señor nos eligió, si el Señor nos escogió, si el Señor nos llamó, ya tenemos la garantía de que tenemos el Espíritu Santo. Y eso lo debemos de saber también, hermanos. Porque a veces el ser humano, en general hablando, cuando empieza a buscar al Señor, piensa que el tener el Espíritu Santo tiene que hacer ciertas cosas, o tiene que hacer ciertos movimientos, tiene que hacer ciertos ruidos, tiene que hacer ciertas situaciones para darse cuenta que sí tiene al Espíritu Santo. Aquí dice la palabra del Señor, al momento que el Señor nos escoge, nos da una garantía. ¿Cuál es la garantía? El sello. ¿Y cuál es el sello? Es el Espíritu Santo. Vemos, hermanos, que en Efesios está obrando la Trinidad, el Dios Trino. Dios Padre, el autor de las bendiciones, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Hay una garantía: el Espíritu Santo sellándonos a nosotros como sus hijos. Por eso, amados hermanos, en esta mañana, al ser escogido, la pregunta es, ¿significa que puedo hacer lo que me dé la gana como muchos lo piensan? Quiero invitarlos a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El primer verso dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, hermanos, ya fuimos elegidos, ya fuimos escogidos por el Señor, ya somos salvos, y por eso perseveraremos en el pecado. Dice la respuesta de Pablo. En la Biblia, cuando se escribe no, hay dos significados.
no, pero que puedes hacer algunas cosas cambiar después. Pero hay un no en la Biblia cuando es un no rotundo que no puede ser cambiado por ninguno. Y cuando Pablo escribe en ninguna manera, está queriendo decir que eso no es posible. Eso jamás se puede hacer. No podemos, dice, perseverar en el pecado, porque el Señor nos ha llamado. Ahora también, el hecho de que ya hemos sido escogidos, ¿eso significa que puedo o debo de jactarme que soy escogido y humillar a otros? Pablo lo escribe también. Y por eso la palabra del Señor es tan hermosa que nos da respuesta, porque pudiéramos pensar, pues es que pues yo soy salvo y los demás pues que vean cómo le hacen. Pero yo, hasta algunos dicen, yo soy el junior del Señor. Y algunos he escuchado hace poco que se atrevió a decir que nosotros también somos dioses, y la verdad no sé dónde sacaron todo eso. Pero Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, quiero invitarlos también, hermanos, ahí. Efesios capítulo 2, si alguien no tiene, me hace favor de dar lectura, hermanos, en los versículos 8 al 10. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, ¿cómo viene, hermanos? Por gracia. Ya lo hemos visto. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie absolutamente de nosotros se podrá gloriar en lo que hace. Nadie, hermanos. Y si alguien lo hace, lo estará haciendo para sí mismo y no para Dios. Porque todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria, para alabanza a Dios, amados hermanos. Todo lo que hagamos. El versículo 10 de Efesios que acabamos de leer dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Fíjense, hermanos, que las obras que hacemos ya fueron preparadas de antemano. Es decir, les doy un ejemplo. El hecho de que yo ahorita estoy predicando aquí, ¿quién lo preparó? ¿Cuándo lo preparó? Desde antes. Yo no pensaba hace un año, el 11 de noviembre, domingo, voy a estar predicando en una iglesia en Monterrey, en dirección tal, y la iglesia El Divino Redentor. Eso no se me pasó en la mente. Pero estoy aquí. ¿Por quién? Por gracia, por el Señor, porque lo preparó. Porque el Señor dice, este día vas a estar aquí. El hecho de que estemos todos aquí hoy es porque el Señor preparó estas buenas obras. Ahora, mañana, que va al primer día de su trabajo, el hecho de que ponga una persona para ayudarlo, Dios está planeando todo eso, hermanos. Así que cuando salga, vea una oportunidad para servir al Señor. Vea una oportunidad. Decía un predicador, cuando vengamos a la casa del Señor, sea para agradecer al Señor, dice, Señor, el día lunes me permitiste hacer esto, por eso te vengo a dar gracias. El día martes yo hice esto, Señor, muchas gracias, porque me permitiste hacerlo, lo pusiste en mi camino. Que sea eso nuestro agradecimiento al venir a este lugar, amados hermanos. Así que no podemos pensar que somos salvos por gracia y hacer lo que queremos, pero tampoco podemos jactarnos y humillar a otros porque no son salvos. Porque ¿quién sabe quién es salvo, hermanos? ¿Alguien de nosotros sabemos quién es salvo y quién es no? Decía un predicador famoso, Carlos Spurgeon, dice, si los salvados tuvieran una marca amarilla y entonces me iría
aquí a ellos a predicarles, pero como yo no sé, pues tengo que predicarle a todo el mundo como si fueran salvos todos, para que el Señor al fin de cuentas llame a sus elegidos. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a nosotros también a que prediquemos, porque hemos sido llamados para buenas obras también, y todo esto para gloria de su nombre y para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, también para ir terminando, la pregunta que puse es: ¿qué vamos a celebrar en este aniversario número 101? ¿Qué regocijo nos trae? Nos debe de traer algún regocijo. Creo que desde el primer año que iniciaron nuestros hermanos, hace 101 años, cuando cumplieron el primer año, creo que se regocijaron. Cumplieron el 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar ahora hasta los 101 años. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestro regocijo en esta mañana? ¿Cuál es nuestra alegría? Debemos de presentarle algo al Señor en esta mañana. Jesús dice que debemos de dar frutos. Cada uno de nosotros nos hemos preocupado por ello, hermanos. Cada uno de nosotros hemos pensado en dar frutos. Debemos de pensar, amados hermanos, ¿dar frutos en qué? En compartir nuestra fe, en compartir el Evangelio, traer a otros. Hace rato estábamos orando de aquí y estaba pensando, de aquí a 50 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar. Y la pregunta es: ¿será recordado nuestros nombres? ¿Y cómo va a ser recordado nuestros nombres? ¿Por qué recordamos el nombre de Pablo? Que la mayor parte de las iglesias y predicadores que he escuchado, y hasta yo me incluyo, Pablo ha sido el ejemplo a seguir, y siempre mencionan a Pablo. Y si alguien quisiera ser como predicador, dirían: yo quiero aprender de Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo ya tiene años que falleció y se sigue recordando a él. ¿Por qué? Por sus frutos. Porque él salió a predicar, porque él anunció, porque él habló del Evangelio. Y nosotros, hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros debemos de preocuparnos para hablar del Evangelio, hermanos. Así que, para darle la gloria al Señor, que vamos a celebrar en nuestras vidas como creyentes, vamos a celebrar en nuestras vidas, hermanos, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Vamos a celebrar que Dios Padre nos salvó, que nos escogió, nos predestinó conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Pero también nos manda el Señor a que seamos santos y sin manchas como hijos de Él. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El versículo 17 dice y termina así:
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados hermanos, que se alegren nuestros corazones porque el Señor nos llama. Que se alegren nuestros corazones porque el Señor nos ha llamado también para santidad. Y si hubiere alguna situación en nuestras vidas, algunas faltas, algún pecado que quizás pudiéramos pensar es que no lo puedo dejar, la Biblia dice que lo que Dios empezó, la terminará. Pero debemos confiar en Él, amados hermanos. Esta mañana regocijémonos también porque la iglesia, y le doy gracias en persona a Dios porque me permite estar aquí con ustedes en el aniversario número 101. Agradezco a Dios por ello y espero que estén contentos, amados hermanos. Cada uno de ustedes han llevado en la historia, cada uno de ustedes han caminado en la historia y van a dejar algo sembrado en el corazón de los jóvenes, de los niños que vienen detrás. Así que, hermanos, sintámonos contentos y gozosos por ello, porque la gracia del Señor nos ha alcanzado y nos ha llamado, amados hermanos. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, amados hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor por todas sus bendiciones que nos ha dado, y también una de ellas es que nos ha dado como iglesia el Divino Redentor un año más. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has llamado y nos has traído, Señor, hasta aquí en este lugar, pero no es obra de una casualidad, Señor, sino que esto fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y estamos aquí, Señor, y muchas gracias. Gracias también, Señor, porque nos rescataste del pecado y nos has dado vida y nos has llamado para ser santos y sin mancha, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho, Señor, cosas que no te agradan. Te pedimos que nos sigas ayudando para continuar en la santificación, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y edifica, Señor, nuestras vidas. También, Padre, te pedimos, bendito Dios, por cada uno de nosotros, Señor, a que nos enseñes, Padre, a honrarte y darte alabanza solamente